Hola chicas y chicos de la promo 2021. Qué bueno encontrarnos nuevamente aquí en Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. En esta segunda media hora vamos a meternos de lleno en el mundo de las matemáticas. De hecho, Bri y yo empezamos ayer. Es que nos hemos propuesto explicártelo y resolver juntos todas las situaciones sin más ayudas que la de nuestro... ¿Por qué nos hemos propuesto una cosa así? Digamos que el tema es sencillo y hemos salido hace poco del cole, así que lo tenemos fresco. Pero no te preocupes, tenemos claro que la idea no es confundirte, por eso repasaremos juntos cada paso. Yo no soy muy amigo de los números, pero trataré con mi esfuerzo. Los números definitivamente no son lo mío, pero sigo practicando. Los números y yo no somos compatibles, pero a veces nos llevamos bien. Entonces, estaremos pendientes de cada estudiante para estar seguros de que entendieron todo. En caso alguno de los tres estudiantes quiera preguntar, nos avisa apretando la X roja en cualquier momento durante el programa. Prometemos llamar inmediatamente a la profesora. ¿Qué dicen? ¿Lo hacemos o no? ¡Ah! ¡Auch! Eso solo nos motiva más. Sin más preámbulo, veremos el nombre de nuestro programa para este día. ¿Cómo realizamos conversiones de múltiplos y submúltiplos? Y la primera situación que nos envió la profesora es la siguiente. Ana y su hermano Raúl han previsto implementar un pequeño biohuerto en su casa, porque saben que es una alternativa eficiente y sostenible para proteger el ambiente y generar parte de su alimentación. Ellos han decidido empezar sembrando semillas de perejil, culantro, hierbaluisa y romero, ya que su cosecha es más sencilla y rápida. Luego pasarán a la siembra de semillas de rabanito, lechuga y espinaca, así como zanahorias, nabo, orégano, tomillo, acelga, albahaca, beterraga, vainita, apio y cebollita china. Observa en la imagen los dos ejemplos de camas de siembra. ¿Cuántos metros cuadrados ocupa cada una de las camas de siembra? Creo que la tengo. Es sencillo. Lo único que tenemos que hacer es calcular el área de cada superficie y expresarla en metros cuadrados, porque así lo pide la pregunta. Empezamos identificando los datos de cada cama de siembra. Sabemos que la cama de siembra de tamaño mediano es un cuadrado y que sus lados miden 50 centímetros cada uno. Por otro lado, sabemos que la cama de siembra de tamaño grande es un rectángulo de 120 centímetros de ancho por 170 centímetros de largo. Como hemos visto, todo está medido en centímetros y necesitamos que esté en metros. Así que convertiremos a metros la longitud de cada lado. ¿Cómo lo haremos? Pues con la ayuda de esta tabla de conversión, que de hecho ya la conocen. ¿La conocen, no? No estoy segura. ¿Cuál es? Esta, mira, en el caso de la cama de siembra de tamaño mediano, tenemos 50 centímetros por lado. Para convertir esta cifra a metros, solo tenemos que dividirla entre 10 al cuadrado. ¿Por qué entre 10 al cuadrado? Porque para pasar de una unidad menor a una mayor, se tiene que dividir entre 10. En este caso, tenemos que pasar de centímetros a decímetros. Ahí van 10. Y luego, decímetros a metros. Ahí van otros 10. Por eso sería entre 10 al cuadrado. Entendido. Si resolvemos la operación, tenemos que 50 entre 10 al cuadrado es igual a 50 entre 100, lo que resulta 0,5 metros. Eso quiere decir que cada lado del cuadrado mide 0,5 metros. Ahora, solo nos queda calcular el área. Para eso, multiplicamos ambas dimensiones. 0,5 metros por 0,5 metros es igual a 0,25 metros cuadrados. Ahora, realizamos lo mismo con las medidas de la cama de siembra grande. Aquí tenemos 120 centímetros de ancho y 170 centímetros de largo. Con ayuda de la tabla de conversión, para convertir centímetros a metros, dividimos 120 entre 10 al cuadrado y obtenemos que el ancho del rectángulo mide 1,2 metros. Para el largo, dividimos 170 entre 10 al cuadrado, que es igual a 1,7 metros. Finalmente, para calcular su área, multiplicamos ambas dimensiones. 1,2 metros por 1,7 metros es igual a 2,04 metros cuadrados. ¿Qué les pareció? ¡Lo entendí todo!
Yo también. Te entendí, pero no sé, me pareció un poco enredado. ¿No hay otra forma más simple de resolverlo? Creo que al revés es mejor. Mario convirtió a metros la medida de los lados y luego calculó el área. Yo voy a calcular el área y luego convertiré esa cifra a la unidad de área correspondiente. Creo que así será más sencillo. Es lo mismo. ¿Cuánto tiempo le tomó hacer toda la operación? Comparemos. A ver, en el caso de la cama de siembra de tamaño mediano tenemos 50 centímetros por lado. Entonces el área será 50 centímetros por 50 centímetros, que es igual a 2.500 centímetros cuadrados. Con ayuda de esta tabla de conversión para pasar de centímetros cuadrados a metros cuadrados, debemos dividir entre el producto de 10 al cuadrado por 10 al cuadrado, es decir, entre 10 a la cuarta potencia. Eso es 2.500 entre 10.000, lo que resulta 0,25 metros cuadrados. Eso quiere decir que la medida de la cama de siembra mediana ocupa una superficie de 0,25 metros cuadrados. Brigitte, una pregunta. ¿Por qué tu tabla de conversión es diferente a la que usó Mario? Porque Mario necesitaba pasar de centímetros a metros, en cambio ahora necesitamos pasar de centímetros cuadrados a metros cuadrados. Ah, ya. Es como que le estuviéramos aplicando el cuadrado al valor de la otra tabla. Por decirlo de una manera. Por si acaso, te quedan pocos minutos para igualarme. En el caso de la cama de siembra grande, tenemos 120 centímetros de ancho y 170 centímetros de largo. Entonces, el área será 120 centímetros por 170 centímetros, que es igual a 20.400 centímetros cuadrados. Con ayuda del esquema de conversión, para pasar de centímetros cuadrados a metros cuadrados, dividimos entre el producto de 10 al cuadrado por 10 al cuadrado, es decir, entre 10 a la cuarta potencia. 20.400 entre 10.000 nos da 2,04 metros cuadrados. Por lo tanto, la cama de siembra grande ocupa una superficie de 2,04 metros cuadrados. Y lo hice en menos tiempo que tú. Ya, mira, da lo mismo la velocidad. Lo importante es que la estrategia es más sencilla. A ustedes, ¿cuál les pareció mejor? El mío era obvio. La verdad, a mí el de Brigitte. Es que empezó resolviendo las situaciones de frente y ya luego hizo las conversiones. A mí, el tuyo. Porque Brigitte terminó con cifras muy grandes que son más complicadas de operar. Al final, esa es la idea, ¿no? Que cada uno encuentre la estrategia que mejor se acomode. Lo bueno es que a ambos se les entendió la explicación, así que tenemos dos métodos para elegir. Uy, ¿cómo sabremos si el nuestro es el correcto? Mejor voy a preguntarle a la profesora. Mientras Mario confirma que el resultado es correcto o no, les cuento algo que leí. ¿Sabían que una de las primeras acciones que hicieron los matemáticos antiguos en Egipto y Mesopotamia fue medir superficies? Lo que acabamos de realizar hace un momento. Eso quiere decir que a lo largo de la historia hubo distintas unidades de medida de superficie. Incluso, actualmente, se siguen usando medidas de superficie agrarias locales muy diversas. Pero en el sistema métrico internacional, la unidad de medida de superficie es el metro cuadrado, que es la superficie de un cuadrado de 1 metro de lado. Se representa con el símbolo m al cuadrado. ¿Qué dice? Me mandó un video. No lo he visto. A verlo. ¡Ay, qué roche si nos hemos equivocado! Hola Mario, el resultado al que han llegado es correcto. Más bien te aconsejo explicarles a las chicas y chicos que, si bien la unidad de medida de superficie es el metro cuadrado, hay superficies que son demasiado grandes para medirlas con metros cuadrados y otras son demasiado pequeñas. Por eso se utilizan múltiplos y submúltiplos del metro cuadrado respectivamente. Esta tabla que tengo aquí muestra alguno de ellos. ¡Esa es la tabla que yo usé! Como múltiplos del metro cuadrado tenemos, entre otros, el decámetro cuadrado, hectómetro cuadrado y kilómetro cuadrado. Y como submúltiplos, al decímetro cuadrado, centímetro cuadrado y milímetro cuadrado. Este esquema ayuda a pasar de una a otra unidad de medida de superficie. Para ello se multiplica o divide por tantas potencias cuadradas de 10 como se pasen de una a otra unidad. Cuando es de una unidad menor a una mayor, se divide.
y cuando es de una mayor a una menor, se multiplica. Por favor, mándale un abrazo a las chicas y los chicos de la promoción de mi parte. Lo máximo, profesora. Aún nos quedan 2 situaciones más por resolver. Regresamos luego del corte. ¡No te vayas! Ya estamos de regreso. En este programa nos hemos propuesto explicarte cómo realizar conversiones de múltiplos y submúltiplos. En el primer bloque resolvimos una situación sobre superficies y lo hicimos de 2 formas. La primera, convirtiendo previamente las longitudes de los lados a la unidad de área solicitada para luego calcular el área multiplicando ambas longitudes. Y la segunda, calculando el área para luego convertir el resultado a la unidad requerida, para lo cual utilizamos una tabla de conversión de unidades de superficie. Es momento de resolver la segunda situación. Para garantizar el acceso al servicio de agua potable en lugares donde no se cuentan con este servicio y así procurar cuidar la salud y alimentación de las poblaciones vulnerables, se utilizan los camiones cisterna. Uno de estos tiene una capacidad de 6 kilolitros de agua que, estando totalmente lleno de agua, inicia a repartir el agua en cilindros de 300 litros. ¿Cuántos de estos cilindros se podrán llenar? Lo tengo. A diferencia de la situación anterior que tenía que ver con la unidad de medida de superficie, esta es sobre la unidad de medida de capacidad. La capacidad es la propiedad de algunos objetos de contener sustancias líquidas o gaseosas dentro. Su unidad en el Sistema Internacional de Unidades es el litro, el cual se representa con el símbolo L. Igual como ocurre con el metro cuadrado, hay capacidades que son demasiado grandes para expresarlas en litros y otras que son demasiado pequeñas. Por eso se utilizan múltiplos y submúltiplos del litro. La siguiente tabla muestra algunos de ellos. Como múltiplos del litro tenemos al decalitro, hectolitro y kilolitro. Y como submúltiplos al decilitro, centilitro y mililitro. Esta tabla de conversión ayuda a pasar de una unidad a otra unidad de medida de capacidad. Para ello se multiplica o divide por 10 según se vaya pasando por cada unidad. ¿Me expliqué bien? ¡Genial! Manos a la obra entonces. Resolvamos la situación. Sabemos que el camión cisterna tiene una capacidad de 6 kilolitros de agua y queremos saber cuántos cilindros de 300 litros podemos llenar. Eso significa que tenemos que convertir los kilolitros en litros. Como vamos a pasar de una unidad superior a una inferior, debemos multiplicar por el producto de 10 por 10 por 10, es decir, por 10 al cubo. Entonces, 6 por 10 al cubo es igual a 6 por 1000, lo que resulta 6000 litros. La cisterna tiene 6000 litros de capacidad. Ahora, para saber la cantidad de cilindros de 300 litros de capacidad que se pueden llenar con 6000 litros, solo tenemos que realizar una simple división. 6000 litros entre 300 litros es igual a 20 cilindros. Eso quiere decir que con los 6000 litros de agua que contiene la cisterna, se podrán llenar 20 cilindros de 300 litros de capacidad. Y la profesora dice que ese resultado es correcto. ¿Tienen alguna pregunta? Ninguna. Nos queda una situación más. Considerando que solo tenemos una X, diría que vamos bastante bien, ¿no? Vamos con la última situación. Mucha atención, que suele ser la más retadora. El agua es indispensable para el buen funcionamiento de nuestro organismo. Y dado que no se almacena en el cuerpo, es preciso reponerla durante el día. Por ello, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria recomienda el consumo diario de 2 a 2,5 litros de agua. Esta puede provenir de 3 fuentes: agua pura, infusiones o jugos de frutas sin azúcar. Observa las dimensiones de 3 recipientes de agua y estima la cantidad de ellos que debes llenar y beber durante el día para cubrir el consumo diario recomendado. Taza de 8 centímetros de diámetro y 9 centímetros de altura. Vaso de 6 centímetros de diámetro y 11 centímetros de altura. Toma todo de 6 centímetros de diámetro y 20 centímetros de altura. Es importante destacar
que todos tienen forma de cilindros rectos. Tú mismo eres, Mario. A ver, para resolver esto deberíamos calcular la cantidad de litros de agua que contiene cada recipiente. Recuerdo claramente que para calcular el volumen del cilindro recto hay que multiplicar el valor de pi por el valor del cuadrado del radio de la base y por el valor de su altura. Entonces, el volumen de la taza es el producto de 3,14 por 4 al cuadrado y por 9. Al resolver esta multiplicación, se obtiene 452,16 centímetros cúbicos. ¿Por qué 3,14? Ese es el valor de pi. Ah, verdad. Gracias. El volumen del vaso es el producto de 3,14 por 3 al cuadrado por 11. Eso nos da 310,86 centímetros cúbicos. Finalmente, el volumen del tomatodo es el producto de 3,14 por 3 al cuadrado y por 20, lo cual resulta 565,20 centímetros cúbicos. ¡Genial! Ya tenemos el volumen de cada recipiente expresado en centímetros cúbicos. Ahora, debemos convertir esos centímetros cúbicos a litros con ayuda de esta tabla. ¿Por qué están en líneas diferentes? Ahí dice que el centímetro cúbico es una unidad de volumen y que el litro es una unidad de capacidad. ¿Volumen y capacidad no son lo mismo? ¿Íbamos tan bien? Ay, solo queda una cosa por hacer. Hola, profesora. Hola chicos, Profesora, tenemos dificultades y dudas. tranquilos, tener dudas y equivocarse es parte del proceso de aprendizaje. ¿Dónde estuvo la complicación? No sabemos si volumen y capacidad son lo mismo. Ya veo. No, no lo son. El volumen hace referencia al espacio que ocupa un objeto, mientras que la capacidad hace referencia al espacio que contiene. Eso quiere decir que calcular el volumen de un cuerpo es medir cuánto espacio ocupa, mientras que calcular su capacidad es medir cuánto cabe en él. Exacto, la unidad de medida del volumen es el metro cúbico, mientras que la unidad de medida de la capacidad es el litro. Ya habíamos averiguado el volumen de los recipientes de la tercera situación. ¿Cómo descubrimos su capacidad? Es muy sencillo. Un litro equivale al volumen de un cubo de un decímetro de arista. Esperen que se los demuestro. Este es un cubo de un decímetro de arista. Si lo llenamos con un litro de agua, este queda exactamente cubierto con el total de agua. ¿Ven? Por ello, un litro equivale a un decímetro cúbico. A partir de esta relación se identifican otras relaciones como que un kilolitro equivale a un metro cúbico. Si se tuviera lleno de agua un cubo de 1 metro de arista, ¿la capacidad del cubo sería 1 kilolitro? Así es. Si se tuviera lleno de agua un cubo de 1 diámetro de arista, la capacidad del cubo sería 1 litro. Exacto. Y 1 mililitro equivale a 1 centímetro cúbico. Es como si tuviera lleno de agua un cubo de 1 centímetro de arista. ¡Qué bueno que hayan entendido! Ahora me retiro para que Mario siga resolviendo la situación. Profesora, qué falta de confianza. Si ya está acá, prosiga nomás. De ninguna manera. Un fuerte abrazo a todas y todos. ¡Chaucito! Vamos, Mario, tú puedes. Aquí voy nuevamente. Situación, no me vencerás. A ver, ya calculé el volumen de cada recipiente. Lo siguiente es expresar la capacidad de cada recipiente en la unidad de capacidad equivalente a los centímetros cúbicos, que es mililitros. Esto sí que va a ser complicado. Si el volumen de la taza es 452,16 centímetros cúbicos, entonces la taza tiene una capacidad de 452,16 mililitros.
Si el volumen del vaso es 310,86 centímetros cúbicos, entonces el vaso tiene una capacidad de 310,86 mililitros. Y si el volumen del tomatodo es 565,20 centímetros cúbicos, entonces el tomatodo tiene una capacidad de 565,20 mililitros. ¡Ay, estoy agotado! Ahora voy a convertir los mililitros a litros con ayuda de la tabla, teniendo en cuenta que, al pasar de una unidad de medida inferior a una superior, se divide entre 10. En este caso, como estamos pasando de mililitros a litros, tenemos que dividir entre 10 al cubo. Para la taza, tenemos que 452,16 entre 10 al cubo es igual a 452,16 entre 1000, lo que resulta 0,45216 litros. Para el caso del vaso, tenemos que 310,86 entre 10 al cubo es igual a 310,86 entre 1000, lo que resulta 0,31086 litros. Y para el tomatodo, tenemos 565,20 entre 10 al cubo, que es igual a 565,20 entre 1000, lo que resulta 0,5652 litros. Buena. Ya sabemos los litros que contiene cada recipiente. Finalmente, debemos calcular la cantidad de tazas, de vasos y de tomatodos que se tienen que llenar y consumir durante el día para estar dentro del rango recomendado, que es entre 2 a 2,5 litros de agua. ¿Cómo lo harás? De la forma que nunca falla, empleando la estrategia ensayo y error. Sabemos que diariamente debemos consumir entre 2 y 2,5 litros de agua. Veamos, si multiplicamos la capacidad de la taza por 5, tenemos 2,2608 litros. ¡Excelente! Tenemos más de 2 litros y menos de 2 litros y medio. Si multiplicamos la capacidad del vaso por 8, tenemos 2,48688 litros. ¡Perfecto! Y si multiplicamos la capacidad del tomatodo por 5, tenemos 2,826 litros. Te pasaste. Entonces, por 4 nos da 2,2608 litros. ¡Lo logramos! La respuesta es la siguiente. Para estar dentro del rango recomendado, se debe beber 5 tazas, 8 vasos o 4 tomatodos de agua durante el día. Ahora sí, estoy agotado. Toma. Así te empiezas a acercar al rango recomendado. Me parece que esta situación, al igual que la primera, se puede resolver de una segunda forma. ¿Cómo así? Expresando el volumen de cada recipiente en decímetros cúbicos para hacerlo equivaler de forma directa en litros. Me perdí. Y yo. ¿Y yo? Fíjense en la tabla de conversión. Los decímetros cúbicos están exactamente encima de los litros. Eso quiere decir que su conversión es automática. Tienes razón. Hemos hecho el camino largo. ¿Quieres intentarlo? ¡Qué nervios! Ya pues, las unidades de longitud dadas originalmente deben convertirse a decímetros. Para esto dividimos cada valor entre 10. Las longitudes de la taza se convierten de 8 centímetros y 9 centímetros a 0,8 decímetro y 0,9 decímetro respectivamente. Aplicamos la relación para calcular el volumen. Y la taza tiene un volumen de 3,14 por 0,4 al cuadrado por 0,9. Al multiplicar se obtiene un volumen de 0,45216 decímetros cúbicos que automáticamente pasa a ser 0,45216 litros por la equivalencia que hay entre decímetros cúbicos y litros. ¡Estupendo! ¿Quieres intentarlo con el vaso? Claro, la longitud 6 centímetros y 11 centímetros se convierten a 0,6 decímetros y 1,1 decímetros respectivamente. De esta forma, el volumen del vaso es 3,14 por 0,3 al cuadrado por 0,1. Al multiplicar se obtiene un volumen de 0,31086 decímetros cúbicos, que automáticamente pasan a expresarse como 0,31086 litros, por la equivalencia que hay entre decímetros cúbicos y litros. Bien. ¿Quieres intentarlo con el tomatodo? Primero, convierto las longitudes
6 centímetros y 20 centímetros a decímetros. Para eso las divido entre 10 y obtengo 0,6 decímetro y 2 decímetros, respectivamente. Ahora, calcula el volumen con la fórmula del volumen del cilindro. Sería así: 3,14 por 0,3 al cuadrado por 2. Eso me da 0,5650 y 2 decímetros cúbicos. Luego, como los decímetros al cubo son equivalentes a litro, la capacidad del tomatodo es de 0,5652 litros. ¡Súper! Finalmente, solo se tendría que utilizar la estrategia del ensayo y error en la cantidad de tazas, de vasos y de tomatodos que se tienen que llenar y consumir durante el día para estar dentro del rango recomendado. Muchas gracias.